¿O ya está en carrera o terminando la prepa? Primer semestre de administración. Wow. ¿Está en la UNAM o dónde? En la UNAM. Felicidades, Miguel. No le comencé a ella las carreras, quería hacer de moda, cosas que no hay en la UNAM. Ah, ya. Entonces se puso a explorar, Sí. ¿no? A ver qué podía. Y en esa exploración se da cuenta que la UNAM está muy por encima de otras universidades que incluso se escuchan como fuertes, ¿no? Entonces dijo, no, mi lugar ahí no lo pierdo. Claro, es que sabes que la UNAM, a pesar de todas sus, ya sabes, de todas sus broncas, no deja de ser la UNAM. Y digo, el nivel de la UNAM es excelente. Altísimo. Altísimo. Se dio cuenta de eso y entonces dijo, no, pues lo que sea voy a estudiar aunque no sea lo ideal. Exacto. Mira, ahora hay tanta información En el la nube, en internet. Exacto. Por gusto acércate a la información que prefieres. Si es de moda, pues métete a la moda. Desde otro ángulo. Exacto. Si tú estudias administración, le dije, la administración ya la aplicas a lo que tú hagas. La administración es como básica. Si para toda carrera tienes que saber es un negocio, Una de todo las es herramientas, ¿no? que todos deberíamos de saber. Exacto. Así es. Parece ¿no? que se convenció, entró y dijo, bueno. no, ya no me gustó, ya me quiero salir, eso no tiene nada que ver. Y de repente ya no dijo nada. Y ya, ahí está. Y luego puede a lo mejor hacer una maestría o carreras online. Ahora hay tantas cosas online, pero ya tiene una base. Sí, eso nadie te lo va a quitar. Y además tiene efectos que no lo sientes, pero suceden. Exactamente. Sí. Te da otro estatus. Ya con una licenciatura y de la UNAM te da otro estatus. Para donde se quiera ir ella. Así es que siga ahí. Madure la idea. Sí. Está muy joven también, tiene toda la vida por delante, ¿no? Eso también es un periodo muy difícil de definición. Claro, y eso sabes que ellos solitos lo tienen que ir experimentando y decidiendo. No hay quien lo haga por ellos. No, por más que como padres, ¿no? Sí, exacto. Por más que te dediques, no. Pero sabes que finalmente lo más importante, Miguel, es que estudien, que se practiquen la adquisición del conocimiento. Porque cuántos jóvenes comienzan o trabajan, empiezan a ganar dinero y no terminan la carrera o ni siquiera empiezan y luego se arrepienten, ¿no? A mí yo he tenido muchos casos, se arrepienten y regresan a la universidad ya, tú sabes, en los 30, a veces de sus 40 años, ¿no? Sí, no es lo mismo regresar a esa edad porque ya tienes otros estudios que porque apenas vas a arrancar. Así es que lo importante para mí siempre es, como maestra que estudien, no se salgan de la universidad hasta que ya lleven su base. Sí. Así es que eso es lo que importa. Y si ella fluctúa, pues déjala que experimente. Soy muy abierto en eso. Sí. ¿Es tu única hijita? No, tengo otro, Alan, Ajá. tiene 28 años. Ah, 28. Él estudió administración de empresas internacionales, pero él se fue a la del Valle. Ah, sí. No se ha podido colocar. No se ha podido colocar. Acabó la carrera en medio de la pandemia. Ay, por esa pandemia. Entregó currículums y todo, y algunos lo llamaron una vez, y así es. Pero es que está difícil para todo el mundo. Está difícil. Sí, no está fácil. Estas nuevas generaciones se las están viendo difícil. Sí. Es un cambio fuerte. Bueno, pues ahí está. A ver, Miguel, tú me dices. Ahí sí. estás bien. Sí, ahí está. Él es mi esposo, va a grabar también. Muy perdón, bien, Miguel, mucho mi gusto. esposo, Miguel del Canal 11. Ya me ha entrevistado, ya nos conocemos. Estamos... Muy bien. Sí. Muchas veces, Sí. Bueno, pues ahí estoy bien. Ahí estás. Sí. Bueno, pues como es costumbre, a fin de que quede grabado con tu voz al principio de la entrevista, menciona tu nombre y título del libro del que hablaremos. Patricia Rosas Lopategui, y hablaremos de A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro. Muy bien. Gracias a esta pregunta. No hay problema. ¿Qué es este libro?
Este libro rescata la voz de Elena Garro como poeta, aunque sabemos que toda la obra de Elena Garro se nutre de una prosa poética, como narradora, como novelista, cuentista, dramaturga, incluso como periodística. Como periodista, muchos de sus artículos periodísticos se nutren también de imágenes, de metáforas, de símbolos. Yo creo que la poesía en Elena Garro estaba siempre a flor de piel, pero la poesía es un género per se, un género en sí, entonces era importante también rescatar su voz como poeta. ¿Cómo está estructurado este libro? Este libro está estructurado, la poesía de Elena, digamos, el contenido en sí poético, lo dividí en 5 apartados. 5 apartados, 5 secciones, o pueden llamárseles 5 capítulos, ¿no? Porque Elena Garro no fechó todos sus poemas. Entonces, para no cometer errores de cuándo había escrito cada uno de los poemas y que era imposible organizarlos de manera cronológica, decidí configurar su poesía de manera temática. ¿Sí? Entonces son 5 apartados. El primero se titula La infancia en la memoria. El segundo, Horror y angustia en la celda del matrimonio, que es los poemas que ella escribió, puedo decirlo, bajo el yugo de Octavio Paz. El tercer apartado, al tercer apartado le da título este poema, A mi sustituta en el tiempo, que da título al tercer apartado y al libro. ¿Por qué? Porque ese poema es el más antiguo, el que sobrevivió todas las quemas de Elena Garro, porque Elena quemó muchos poemas pues bajo el acoso, el hostigamiento de Octavio Paz para que quemara no solo sus poemas, cuentos. Elena Garro destruyó una novela que había escrito antes de Los recuerdos del porvenir, esto allá a finales de los años 40, cuando ellos vivían en París. A mi sustituta en el tiempo es el poema que sobrevivió, el más antiguo, que ella lo escribió en 1947 en París. Por eso el título al libro. Y en el tercer apartado lo titulé con ese poema porque es un apartado más misceláneo. Hay poemas que ella le dedicó a su hija Elenita Paz, a su mamá, a su madre, hay un poema a José Stalin, ¿no? El dictador soviético, en fin, es un apartado con temas diferentes. Y el cuarto apartado son los poemas que Elena Garro le dedicó a Adolfo Bioy Casares. Sabemos que Elena y Adolfo sostuvieron una relación amorosa de muchos años, pero que fue más bien epistolar. Y esto pues porque los dos estaban casados. Ella con Octavio Paz, él con Silvina Ocampo. Así es que en realidad se vieron en tres ocasiones. La primera, cuando se conocieron en 1949 en París, y que ahí se da el flechazo. ¿Sí? Luego se volvieron a encontrar porque Bioy viajó a París. Parece ser que con la intención de reencontrarse, de verlo. Y en esa época, cuando él vuelve a París, en marzo del 51, ahí fue la temporada, o digamos, en la época realmente del amor loco de Elena Garro y de Bioy Casares, ¿no? Porque estuvieron... Físico y no a la distancia. Físico, exactamente, y no a la distancia. Y ahí estuvieron, pues, juntos, ¿no? En
reencontrándose. Aproximadamente marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto es cuando Bioy deja París, se regresa a Buenos Aires, Argentina. Entonces fueron varios meses de ese amor folk, que dicen el amor loco de Elena y Bioy. Y después se volvieron a reencontrar entre febrero y marzo de 1957 hasta el 57 en Nueva York. Pero ahí ya la relación estaba un tanto fría por la misma situación, ¿no? La distancia. Elena ya estaba un poco desencantada porque pues no veía un futuro, ¿no? Con Bioy no se iba a divorciar de Silvina Ocampo. Ella le había pedido el divorcio a Octavio Paz no se lo había dado ni se lo iba a dar, en fin. Entonces esa fue la tercera y última ocasión en que ellos se vieron. Y después de ahí, del 57 hasta despuésito del 68, sostuvieron su relación de manera epistolar, por correspondencia. Entonces, ese apartado lo titulé Bioy, tú me diste una tan buena lección que yo ya no puedo enamorarme de nadie, ni siquiera de Bioy. Estaba muy desencantada, ¿no? Ni siquiera ya de Bioy se podía volver a enamorar, ya no creía en el amor. Entonces, esa es una entrada de diario, de uno de los diarios de Elena Garro, que lo utilicé como título para el cuarto apartado, que son todos los poemas que ella le dedicó a Bioy Casares. Y son poemas de amor y de desamor, porque también ya cuando viene el desencanto, escribe bastante fuerte, sacude muy fuertemente su percepción sobre Bioy. Sí. Y el quinto y último apartado lo titulé La poética en el exilio, que son los poemas que ella escribió después del 68, ya en el exilio en Madrid, y otros los escribió en París, ¿no? Y digamos que ese es el corpus, ¿no? De la poesía de Elena Garro. Ahora, esta edición está enriquecida porque la primera vez que di a conocer la poesía de Elena Garro fue en el 2016, en el marco del centenario de nacimiento de Elena Garro. Pero ese libro, por diferentes circunstancias, no circuló más que 3 o 4 meses y después se retiró del mercado por razones irrazonables, pero así fue. Entonces siempre tuve ese pendiente que la poesía de Elena Garro en México se había quedado inédita, porque un libro que circula 3 o 4 meses en un país como México no es nada. Entonces había que volver a retomar la poesía de Elena Garro bajo otras circunstancias. Y las circunstancias se dieron este año y por eso este libro, esta edición, la titulamos Enriquecida, porque difiere de la primera. El corpus es el mismo, lo que acabo de describir, es el mismo. Con la diferencia también de que aquí aparece un nuevo poema de Elena Garro que se titula La joven sentada, que no está en la edición del 2016. Es un poema bellísimo que Elena escribió en París, en el exilio, que nuevamente describe a una joven que se quedó sentada bajo los preceptos patriarcales de su marido. Es un poema que nos describe a la Elena de recién casada, ¿no? Esas primeras semanas en casa de su suegra, de doña Josefa Lozano. Es un poema estupendo, la joven sentada. Y fue un poema que Elenita Paz me dictó por teléfono, pero yo lo guardé en un archivo, lo guardé tan bien que lo perdí de vista y no supe dónde había quedado.
a finales del 2022, navegando entre mis viejísimos archivos, porque tengo tantos materiales, lo encontré. Entonces, porque yo pues generalmente soy muy organizada, ahí coloqué cómo Elenita Paz me lo había leído por teléfono. ¿Qué me dijo Elenita Paz sobre ese poema? Elena Paz me dijo unas cosas muy bellas de ese poema. Me dijo, mira Patricia, mi mamá no quería que se publicara su poesía porque le tenía miedo a mi papá. Siempre le tuvo miedo a mi papá. Y mi papá, tú sabes, no la dejaba escribir, publicar, nada, pero menos poesía. Claro, porque a mí Elena Garro me había dicho que Octavio Paz le comentó, tú no puedes publicar poesía porque ese es mi terreno. Esto me lo dijo Elena Garro en una entrevista. Entonces esto me lo dijo Elena Garro en finales del 97 y Elena Paz me lo reafirmó en el 2006, cuando estábamos trabajando la poesía de Elena Garro. Entonces, Elena Garro le decía, mira, la poeta eres tú, no yo. Que Elena Garro sabía de las represalias que podía infligir Octavio Paz. Entonces, la poesía no, pero Elenita sí. Elena Paz, de hecho, si conocemos la poesía de Elena Garro es gracias a Elena Paz, porque ella fue la que insistió, y ya cuando su mamá ya no estaba con nosotros, ya estaba en su hogar sólido, Elenita Paz me dijo, ahora sí Patricia, vamos a trabajar la poesía de mi mamá. Y aquí yo narro cómo ella me dice, en el 2006 me dice, la joven sentada Patricia es mi mamá, me dice, es Isabel de los recuerdos del porvenir. Ya ves que Isabel en los recuerdos del porvenir está en la piedra, que se convierte en la piedra, que ahí está el pueblo sentado. Es mi mamá, dice, porque así se quedó sentada, dice, desde que se casó con mi papá. Es decir, que no pudo ya levantarse ni hacer su proyecto, todos sus proyectos que ella venía desarrollando antes de casarse con Paz, ¿no? Como estudiante de la UNAM, como coreógrafa del teatro universitario, como actriz del teatro universitario, como bailarina, nada, se queda todo truncado, ¿no? Incluso su incursión en el cine, porque Elena ya había incursionado también en el cine, ¿no? Entonces, dice, es mi mamá, dice, así se quedó. Entonces, todo eso me pareció, digo, entonces aquí está narrado todo esto. Oye, pues un registro muy completo de lo que incluso muchos no saben que existía. Exacto, así es, por eso para mí era muy importante. Este libro, podemos decir que es un libro hermano de Elena Garro Sin Censura, el que publiqué el año pasado con los materiales inéditos de Elena Garro, que tiene obras de teatro, narrativa, guiones cinematográficos. Hay tres guiones completitos que nunca se llevaron a la pantalla, porque Elena sí escribió otros guiones que se concretizaron. Hay muchos materiales inéditos en Elena Garro Sin Censura, que también publicó Gedisa el año pasado. Son libros hermanos porque forman parte de esos materiales que ellas me entregaron. Firmamos contratos en el 97 como biógrafa y agente de las Helenas, y me entregaron los materiales a principios de enero del 98. Entonces son hermanos, ¿no? Entonces también aquí tenemos fotografías y cartas, porque a mí me interesaba privilegiar la voz de Elena Garro como poeta, pero también como escritora de cartas y la fotografía, la imagen, porque la poesía de Elena es una poesía muy intimista, muy autobiográfica, ¿no? Elena no creía en la poesía cerebral, en la poesía elaborada de una manera, digamos, deliberada. Ella creía en la poesía o en todo el arte que nace de la vivencia, de las entrañas. Es una poesía muy vivencial, pero muy artística al mismo tiempo.
porque Elena era una mujer muy culta, que conocía todas las vanguardias, no solamente las vanguardias europeas de las primeras décadas del siglo pasado, sino que se había leído a todos los clásicos, ¿no? Griegos, latinos, españoles, alemanes, etc. Entonces tiene una formación muy, muy sólida, que lo vemos en su poesía. Entonces conectamos la poesía con la imagen. Elena en París, Elena en Nueva York, Elena en Japón, ¿no? En México, donde transcurrió su vida al lado no solo de Octavio Paz, de su hija Elenita, al lado de su papá, de su mamá. Entonces hay todo un corpus también a través de la imagen, y las cartas, que las cartas son inéditas, cartas que Elena Garro le escribió a algunos miembros de su familia a quienes les dedicó poemas. Entonces hay un diálogo entre la poesía y el género epistolar. Qué atractivo. Ya circula el libro. Ya circula, ya está circulando, está en todas las librerías, no sé si puedo mencionar las librerías, pero sí, claro, está en Gandhi, está en El Péndulo, bueno, en la Ciudad de México, El Sótano, Educal, las librerías del Fondo de Cultura, diferentes plataformas. Estoy muy contenta con Gedisa porque distribuye muy bien los libros, y bueno, los que no están en la Ciudad de México a veces se les dificulta un poco más que en las librerías de su ciudad tengan el libro a la mano, pero lo pueden pedir por Amazon, por Gandhi online, ¿no? En línea. Entonces está circulando. Pues no me resta más que desearte mucho éxito en esta propuesta. Y muchas gracias por un registro tan valioso. De otra forma no sería nada. Exacto, Miguel, muchísimas gracias. También el lector va a tener la oportunidad de ver algunos de los poemas escritos por Elena Garro a mano, de puño y letra. Sí, exacto, como ilustración, ¿no? de su escritura como poeta. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Listo. Listo. Oye, ¿ya tienes el libro? ¿Sí te lo dio Luis?